Bueno, seguimos conversando con Eduardo Urgal, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, director de Frigoríficos San Jacinto. Eduardo, en la primera parte del programa hablábamos sobre todo el tema China, residuos, garrapata. Sigamos un poquito con el tema China. En esta semana se habló en la Junta de INAC sobre la distribución de la cuota de China a Uruguay. 325.000 toneladas, aparece como un volumen muy importante. Bueno, probablemente está lejos de lo que Uruguay ha exportado, por lo menos promedio en los últimos 3 años, este volumen. Ahí hay una diferencia importante con respecto a otras cuotas que son más pequeñas, caso, bueno, Europa, Estados Unidos. Primero que se había dicho que no se iba a distribuir la cuota, ahora se va a distribuir la cuota. ¿Cómo ve la Cámara de la Industria Frigorífica este tema? No, bueno, a ver, la verdad que se tomó nos tomó por sorpresa que se quiera innovar en mecanismos que están consensuados y probados y han sido ejemplo para la región, sobre todo para Argentina, el reglamento y la resolución de distribución de cupos que existe en INAC y que está aprobado por unanimidad. Te digo que fue ejemplo porque todos medianamente recordamos los escándalos que era la distribución de cuotas Hilton en Argentina durante unos 15 años, y citaban como ejemplo al ejemplo uruguayo. Es un reglamento único, es una resolución, única, que abarca a todos los cupos, digamos, no solamente al cupo Hilton, el cupo Estados Unidos y por supuesto al cupo China. Hay una iniciativa de innovar, con una suerte de, no sé si una nueva resolución o no sé cómo sería la medida ejecutiva que cambiaría eso, pero más allá de eso y pensando un poco en la forma, nosotros hemos defendido siempre, porque nos parece una resolución justa, que evidentemente a toda nueva industria le hace pagar un derecho de piso. Y como a los que nos toca ser hoy asignatarios lo pagamos ese derecho de piso, es que un poco nos rechina, un poco no, reclamamos que sean la regla justa para todos, porque si no lo que abre en definitiva es la posibilidad de pedir algún tipo de resarcimiento que no tuvimos. Pero a ver, es un tema complejo. Déjame aclararte que la planta y a Luis en particular, que lo citaste varias veces porque te escuché ayer. Sí, exactamente. Estamos hablando de una situación que hay una diferencia con respecto a otras cuotas. Las otras cuotas, la Hilton menos de 6.000 toneladas, Estados Unidos 20.000, por citar dos cuotas históricas de Uruguay, es un volumen más chico. En este caso el antecedente es Uruguay ha exportado 200.000 toneladas, esta cuota es de 325.000 toneladas, o sea, ya hay una diferencia con respecto a lo que son otras cuotas. Pero no, disculpame, pero no es comparable. Nosotros la cuota que teníamos para China era irrestricta. O sea, podía ser 500.000 toneladas, podía ser el volumen total de Uruguay. O sea, nosotros teníamos un volumen que hoy se ve ajustado a 320.000 toneladas. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Vos lo mencionabas, ayer yo mencioné el caso de Florida porque naturalmente es la planta que está reiniciando la actividad ahora. Dejarla sin cuota a China se lo planteábamos ayer al presidente INAC, es inviabilizar prácticamente el negocio. Bueno, lo hablábamos hace un rato del impacto que tiene la suspensión de China sobre San Jacinto, por ejemplo, en este momento, por otro tema. Bueno, por eso, como tú te referiste a Florida, Luis Avero, que es una persona que nosotros tenemos relación, porque aparte es de Pando, lo conocemos hace 25 años, es un trabajador incansable, es todo lo que tiene es meritorio, y si hay algo que queremos es lo mejor para él y para cualquier industrial y emprendedor uruguayo con esas características. Eso que quede bien claro. Pero vos fíjate que y si nos abstraemos, porque es lo que hay que hacer en estos casos de las personas, nosotros en Pando pasamos por ese proceso. Todas las empresas exportadoras pasaron por el mismo proceso de generar antecedentes. ¿Por qué sería para una empresa X inviable no tener China y para San Jacinto sí? ¿Por qué sería viable eso? Bueno, nosotros podemos pedir desde San Jacinto que se habilite China para San Jacinto, porque si no es inviable, y la verdad que como tuvimos un acto que estamos pagando las consecuencias de algo que no hicimos. O sea, hay que
Digo, es un tema, yo te digo una cosa, Martín, es un tema complejo, no hay ninguna duda. El ámbito, la arena de discusión, por supuesto que no es la prensa, es la Junta del Instituto Nacional de Carnes y habrá que poner todos los elementos sobre la mesa para tomar una decisión lo más responsable y justa posible para un complejo que evidentemente está con, con márgenes muy magros y con un nivel de competencia voraz. Ayer lo hablábamos al tema y ahora en un ratito vamos a repasar un tramo de la nota con Gonzalo Valdés de la Junta de INAC, representante de la Asociación Rural. Esto también, o sea, saquemos la particularidad del caso de Florida y hablemos en general el tema de evitar de alguna manera o de alguna manera concentrar la cuota en las plantas que ya está, es algo que también favorece a los frigoríficos que hoy ya están operando con respecto al hecho de no sumar más actores en el mercado para quitarle presión a lo que es, por ejemplo, la demanda de Hacienda. No, me parece muy pobre el razonamiento. O sea, yo te repito lo mismo, Martín. Las empresas que hoy están operando son asignatarias de cuota, tienen un share de faena, tienen un nivel de cuota, no les vino dado por la providencia. Es un trabajo, es un esfuerzo, es una dedicación que tiene como consecuencia esos derechos. O sea, esto como decir, entonces como el que tiene campo grande tiene mucho ganado. Y bueno, pero por algo será, me imagino que estos son las consecuencias de muchos años de trabajo y de esfuerzo y de comerse las maduras cuando pudo comerse, después de comerse unas cuantas verdes. Me parece que, si me permitís, eso sí sería una decisión arbitraria, digamos, en contra de la competencia y desincentiva la competencia, porque en definitiva, nosotros estamos en un sistema de obligaciones y de derechos que vamos disfrutando o pagando las consecuencias, y el cambio de las reglas sería muy desmotivante. Pero te repito lo mismo, es un tema complejo por el volumen de cuota que tiene, por el volumen de cuota que recibió Uruguay, que tendrá que ser analizado y discutido en la Junta. Eduardo, claramente ustedes pretenden que no se modifique el sistema entonces de distribución de cuota y que se mantenga el mismo criterio que hoy se utiliza, caso por ejemplo para cuota Hilton, Estados Unidos. Yo te diría que lo que funciona bien, a mí personalmente no me gusta que cambie. Si ante una situación en particular se debe cambiar algo y la verdad que también somos gente de negocios, Martín, a mí si hay que cambiar algo, hay que cambiar todo, ¿viste? Entonces ahí, y bueno, ahí pueden haber consensos o pueden haber discrepancias. Eduardo, estamos conversando con Eduardo Urgal. Pasemos al tema mercado y ya vamos a hablar también de un tema muy importante porque ahora en pocos días entra en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La industria logró en estas últimas semanas, bajó la faena, bajó el precio del ganado. Se habla en este momento de un posible rebote del precio de la hacienda. ¿Cómo ves la operativa hoy de comercialización de ganado aquí en el país, el mercado de haciendas, vinculándolo a lo que es el mercado internacional hoy para Uruguay? Bueno, Martín, yo hoy siempre de alguna manera creo que te comento lo mismo. No, el precio de la hacienda gorda en Uruguay es un reflejo, es una consecuencia del precio de la carne exportada. Por supuesto que el precio de la carne en el mercado interno también, pero yo te diría que como se venden, de cada 10 kilos que se venden, 8 se venden para afuera, el precio de la carne del mercado interno también es una consecuencia del precio de la carne exportada. Entonces, para hacerlo más corto el rollo, el precio de la hacienda ha sido y será siempre la consecuencia del precio de la carne exportada ajustado por las expectativas. Entonces ahí los agentes toman la palabra y quieren influir en las expectativas en el sentido que mejor les salga la foto que más les convenga. Por digamos. eso te pregunto por el rebote, que ha sido uno de los términos que se ha manejado en este momento en base, bueno, a lo que ocurre hoy también con el $5.400 es el promedio de la tonelada de carne vacuna de los últimos 30 días. Hemos estado con lluvias, o sea, por eso se habla de $5.648 de los 30 días y de la última semana fue de $6.251 el promedio. Uh-huh. Y hoy el novillo consignatario marcó $5.20. Claro. Bueno, ahí en la medida que la torta sea más chica, el indicador va a ser más lindo.
y el complejo, digamos, de la carne solo va a tender a desaparecer. Te repito eso de vuelta, en la medida que la actividad sea más chica, el indicador va a ser más lindo en detrimento del futuro de la actividad, porque evidentemente con 22.000 cabezas no vamos a ningún lado, con 30.000 de faena semanal, ¿verdad? Que fue el registro de la semana pasada. Con 30.000 tampoco, con 40.000 empezamos a ver algo de luz al final del camino, y te diría que nos quedamos cortos porque 40.000 cabezas son menos de 2.100.000 al año. Lo que te quiero decir con esto es, no, viste que las escaleras tienen, una escalera larga siempre tiene un descanso en el medio, y ahí no importa si vas en subida o si vas en bajada. Yo creo que pasamos un 2025 con una larga escalera de subida sin descansos. Entramos en el 2026 con un descanso y con algo de ajuste, porque no hay, digamos, no hay árbol que crezca hasta el cielo, no hay precio que en tendencia de subida no modere y hasta ajuste en algún momento, y hay cosas que cuando se hacen no sostenibles, ajustan. Y la industria, te voy a decir otra cosa más, la industria, los industriales tenemos memoria de corto plazo, somos como las personas cuando vas con hambre al supermercado que compras de todo, o lo contrario. Y creo que veníamos con un nivel de actividad y con un ciclo alcista del precio de la carne que nos hacía poner la carreta delante de los bueyes. Veníamos pagando más de lo que se podía pagar, y nos tocó sufrir durante, yo lo mencioné, durante un trimestre, un cuatrimestre, muchísimo, y bueno, y yo creo que hoy no hay industria que quiera seguir trabajando, o poniendo plata para trabajar, y la consecuencia o el reflejo está en el nivel de la actividad. Uh-huh. Y si traducimos esto al precio, ¿qué esperás? Y bueno, yo a ver, para que suba o para que baje tiene que haber mercado, y lo que sucedió la semana pasada y estos días que no hay mercado. Entonces, esa es la primera apreciación. Nosotros veníamos a un mercado de 5.80 con negocios inclusive por encima, y pasamos a un mercado de $5 a 5.20. Si me decís qué va a pasar la semana que viene, qué va a pasar la otra, y yo creo que los actores se van a estar midiendo. Hay condiciones naturales que dan posibilidades de sujetar o de retener las haciendas, pero yo te puedo asegurar que la industria necesariamente va a buscar volver a niveles razonables y saludables de precio de hacienda, precio de carne, porque, te repito, lo que no es sostenible en algún momento tiene consecuencias. Eduardo, y mirando el mediano plazo, ayer leí una nota que publicaba el diario Clarín, sobre todo en base a China, sobre el mercado de la carne. Me la hacía llegar un colega tuyo, hacía referencia, bueno, China probablemente en base a esta salvaguarda, Brasil quede sin cuota en el segundo semestre del año, Australia también, sobre lo que es hoy la relación de la producción de carne a nivel mundial con respecto a lo que es la demanda de carne, que crece más la demanda sobre la producción de carne vacuna. En concreto, el segundo semestre, ¿hay una tendencia de suba de la carne que se sostiene, y el segundo semestre, por la situación de China, puede ser quizás un semestre extraordinario en materia de precios? Mira, yo, Martín, como tú me decís, de eso que te mando un colega, y seguramente lo propio harán representantes o de los productores. Yo creo que un colega tuyo de la industria frigorífica, disculpame, fue el que me hizo llegar esto. Pero esto vale tanto para el colega de la industria como para el colega de la producción. Los que queremos estar durante muchos años en este negocio, yo te puedo asegurar que somos bastante escépticos de estos escenarios, porque ya los hemos vivido y sabemos cómo terminan. Hay algunas cosas que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, siempre lo tenemos que tener presente. Las guerras no pueden ser una oportunidad, digamos. ¿Está bien? Y que nosotros producimos comida, y que la comida, que no hay algo que crezca hasta el cielo, pues yo creo que la oportunidad, yo creo que los que están viendo bien esta subida del precio de los vacunos son los productores de cerdo y de pollo. O sea, no hay, el bolsillo no resiste cualquier cosa, y en determinado punto se empieza a deteriorar el consumo, y recuperar ese consumo es mucho menos elástico de lo que se recupera o de lo que se erosiona el precio. Una vez que perdiste los consumidores, traerlos de vuelta es mucho menos elástico. Entonces, ¿hacia dónde voy? Trabajar con valores
más estables para los que queremos estar en este negocio durante muchos años, es mucho más saludable, es mucho más deseable. Para el que está pensando en la venta de la semana que viene y tiene una visión totalmente respetable pero cortoplacista, la podrá estar viendo con muy buenos ojos. Nosotros creemos que las cosas que generan o los desequilibrios no son más que un crédito o un préstamo que en algún momento el negocio te lo pide de vuelta. Uh-huh. El más estable, más sano, una tonelada, recién decíamos, de $6.648, ubica un novillo por arriba de los 5. Pero ¿de cuánto, perdón? De los $5. Sí, pero de la tonelada exportada, ¿de cuánto? 5.648 de los últimos 30 días, promedio de 2026, $5.464. Bueno, yo te diría que ni, por no decirte ni sí ni no, va a depender mucho del nivel de la actividad, porque el costo fijo se paga solamente con margen sobre la actividad, y va a depender también de cuán sostenible sea ese $5.600, Martín, porque en eso de las expectativas, como los que hablan en tu programa son mucho más de los que fomentan la expectativa alcista, de los que tratamos de poner no una expectativa bajista, pero por lo menos de realidad, invitar al análisis, yo te diría que hay que ser un poco más criterioso o un poco más crítico, ¿verdad? O sea, yo noto que la foto cuando es buena, por más que sea en un periodo corto, suena mucho más que cuando es mala, que parece que nadie la lee. Entonces, si vos ensanchás ese horizonte temporal de los 5.600, creo que vas a entender un poco más de lo que yo me refiero que lo que tú estás aseverando, ¿no? Eduardo, ahora en abril arranca, sobre el 20 de abril nuevamente retoma Israel la faena. 1 de mayo entra el acuerdo Mercosur-Unión Europea, arancel cero inmediatamente para lo que es la cuota Hilton. Vamos a tener seguramente ahí 13-14 toneladas que hay que ver cómo se reparten. Para el Mercosur de la cuota nueva que le da Europa al bloque. Estos factores, mirando también el segundo semestre, además de lo que reciente mencionaba de China con respecto a lo que es la cuota que le asignó a Brasil, Australia, que son proveedores importantes, ¿cómo juegan en el mercado para Uruguay? Y bueno, es más de lo mismo, Martín. O sea, tú ahí marcabas de 5.600, si vale 5.600, vale $5 el novillo. Yo te decía, depende. No, yo te decía, no debería de valer menos de 5, que era una pregunta que te hacía. Claro. Yo lo que te puedo decir es que con 30.000 cabezas por semana, el 10% sobre la carne exportada no alcanza. O sea, por eso hay que mirar el negocio un poquito más de largo plazo, porque los círculos viciosos llevan a consecuencias nefastas para el complejo y los círculos virtuosos a buenas consecuencias. Si tenés hoy plantas cerradas por el equivalente del ganado en pie exportado, y probablemente no deba ser una buena noticia. Las plantas cerradas, quiero decir. Y en la medida que no tengamos ganado para faenar y esté más estrangulado la posibilidad de generar margen para pagar los costos fijos, que cada vez son más caros, y eso lo vivimos todos los uruguayos, y va a ser complejo. O sea, no se puede hacer un nivel o un análisis de abstracción diciendo ahora tenemos la Unión Europea y vienen los judíos, porque, Martín, si no tenemos ganado gordo para faenar, si nuestras operaciones son caras para producir, y si además venimos de un ciclo que viene siendo de deterioro, y bueno, es probable que los equilibrios estén en otro nivel. Que hay una razón para tener una demanda agregada, no tengas duda. Hay una razón para tener una demanda agregada. Si esa demanda agregada o si esa posibilidad viene con valorización y en vez de 5.600 nos pagamos 6.000, son buenas noticias. Y yo no sé si es 5, si es 5.10 o es 4.80, no lo sé. Pero si no lo acompañamos de producción, no tenemos nada. Y como te dije recién, en la medida que haya menos actividad, el indicador de ingreso medio de exportación va a ser mejor, y las consecuencias para el complejo son nefastas. Y el ejemplo fue Argentina. Argentina, cuando estaba regulada en lo que podía exportar y los kilos eran un desastre, tenía un ingreso medio de exportación formidable. Sí. Ahora, Eduardo, de alguna manera vos relacionás el cierre de estos frigoríficos a la exportación de ganado en pie. Rosario y Lorcinal, un grupo chino que enfrentó problemas financieros y dejó de pagar el ganado.
reprogramó deuda, fue público, a los pocos días nuevamente estaba con problemas. Casablanca está con una actividad que se vio alterada, pero está relacionado a un tema que fue conexión ganadera, por mencionar dos casos, digamos, que No. vos relacionás el tema plantas cerradas exclusivamente al tema exportación de ganado en pie. No, perdón que no, yo no hicimos diferencia. Esas 3 plantas cerradas que tú mencionaste, la consecuencia es un negocio que está hiper fino, en donde hay que ser muy eficiente y que te diré que hay que tener una resiliencia de las personas que nos gusta estar en el negocio. Si no, la consecuencia era esa. O sea, no se puede partir de la base que el negocio es holgado, entonces si hacíamos negocio con un fondo que incumplió sus obligaciones, yo te diría que para mí ni siquiera tiene que ver con eso, en ese caso en particular. El negocio venía hiper estresado. Y la consecuencia son eso. Yo te estoy hablando de las 4 plantas de los grupos brasileños que están cerradas. Uh-huh. Que tienen el seguro de paro seguramente más de 3.000 personas. De eso te estoy hablando. O sea que uno de los temas que podría o que plantea la Cámara de la Industria Frigorífica nuevamente es el tema revisar la exportación de ganado en pie. No, yo te diría, yo lo que digo es que revisar las condiciones que tiene que tener un país para hacer crecer a su industria. ¿Está bien? Y eso trasciende a la industria frigorífica. Por supuesto que a mí la que me convoca es la industria frigorífica, pero Martín, o sea, vos fíjate en el mundo que estamos viviendo hoy, nos guste o no nos guste, podemos afirmar, repito, nos guste o no nos guste, que el poder de las naciones va en función de su riqueza. ¿Está bien? Uh-huh. Y la riqueza de las naciones no tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver con el desarrollo de su industria, porque la industria es la que genera empleo y es el empleo el que mejora el ingreso de los hogares, de las familias. Entonces, si vos no te ocupás del desarrollo de políticas que incentiven la actividad industrial, quédate tranquilo que alguien lo va a hacer por vos. Y no va a ser en defensa de los intereses de tu nación, sino de la otra. Entonces, es clarísimo y te puedo decir que a mí me preocupa el tema. Nosotros lo repetimos, y creo que lo dijimos por primera vez en el encuentro en la Rural del Prado, en la Industria Responde, sí. El proceso de desindustrialización del Uruguay. Ahora, Eduardo, es un negocio de márgenes, se nos va el tiempo volando, pero la única variable de ajuste es el costo de la hacienda, o recién hablábamos, o hay otros temas también que se tienen que revisar del propio funcionamiento, caso, por ejemplo, ausentismos, costo de la energía, el aspecto impositivo, ¿sobre eso están trabajando también? Sí, hay cantidad de temas, por supuesto, Martín. No es la única el costo de la hacienda. Yo lo que me parece importante, y hace un ratito que tú me decías, los actores en el negocio que hablan de un rebote y la influencia sobre las expectativas. El principal socio de negocio que tiene una industria frigorífica es el productor. Y yo creo que es recíproco eso. Creo que el principal socio de negocio es el productor. No hay frigoríficos. Y sin frigorífico no hay ganado, ¿está? Porque no te va a llevar, los barcos no te van a llevar, y el día que pase eso, repreguntale. Yo me da lástima que no hayas preguntado a Gonzalo Valdés qué pasa eso cuando quedan sin industria, quedan solo los barcos. Pero lo que te quiero decir es eso. Entonces, que el productor no tenga duda, y sobre todo aquel que quiere quedarse durante muchos años en este negocio y probablemente que lo sigan sus hijos, que no tenga duda que el principal socio de negocio lo tiene la industria. Entonces, si quiere y si le gusta que sea con un intermediario al lado, también me parece valor, pero que se acerque y que hable un poquito de horizontes temporales que trasciendan la semana que viene. Bien. Eduardo Urgal, se nos fue el tiempo volando, Eduardo, podríamos seguir conversando, es un tema apasionante y obviamente muy importante. Eduardo Urgal, director de Frigorífico San Jacinto, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, muchas gracias.